Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué bonito esta guarda, este punto divino. Es un tulipán que, si ustedes recuerdan en la foto que tengo de las mantas, La magia de todos, o de todas, muchas veces me lo habían pedido que estaba en esa manta, que era para mi sobrina la de la foto, pero luego hicimos todos esos videos divinos con puntos preciosos, pero claro, bueno, todos los puntos no iban a entrar, así que este es uno de los que pedían y bueno, estaba en una de las mantas, también estaba en una manta de las que les hice a mis hijas y faltaba compartirlo, así que bueno, le llegó la hora. Le llegó la hora para otro trabajo, o también para una próxima manta podría ser, pero en los suéter, miren qué bonito esto. Si lo ponen en la base de un suéter, no, un amor, tiene relieve, tiene color, hermoso el punto este, que son unos tulipanes divinos. Bueno, para hacer esta guarda vamos a calcular un múltiplo de 7 más 8 puntitos que van a ir 4 y 4 repartidos en los bordes. ¿Eh? Así que bueno, yo me voy a quedar haciendo una base de cadenas con 30 puntos y comenzamos a tejer esta guarda que es un sueño. Me quedo tejiendo mi base de cadenas y ya les cuento cómo seguimos. 30 puntos para esta muestra. Una vez que tenemos el largo deseado o lo que necesitamos, vamos a levantar vareta. Vamos a tejer esta hilera con varetas. Entonces levanto con 3 cadenitas mi primer vareta y tejo todo en vareta. Recuerden que si ustedes están haciendo algún tejido ya con, no sé, por ejemplo, un punto elástico y quieren incorporar esta guarda, bueno, directamente pueden empezar con las florcitas una vez que vean cómo lo hacemos. O si quieren también pueden hacer esta base. Esto es porque como estoy iniciando esta muestra de cero, desde una cadena, le quería dar una base con varetas, pero pueden ser medias varetas, puede ser punto bajo. Esto es como para tener una base, nada más. Me quedo tejiendo. Ahora vamos a hacer una cadenita, giramos, termino de completar la vareta de orillo y vamos a tejer 3 varetas más, que estas serían las 4 que corresponden para cada orillo. Se me enredó y se me metió ahí bien apretado había quedado. Bueno, ahí vamos. 4 varetas que van a ser para uno de los laterales. Y ahora vamos a hacer el espacio para luego en la próxima hilera incorporar las hojitas. Entonces, vamos a hacer una cadenita al aire, salto un punto de base y aquí entre medio de esta ventanita y la próxima vamos a tejer 6 varetas. Ahí. Voy por la tercera. Es un punto que se hace muy rápido y la verdad vale la pena, es precioso. 3, 5 y 6. Una vez que tejemos los 6, nuevamente cadenita, salto un punto de base y otra vez 6 puntos. Así me voy a quedar tejiendo hasta llegar al otro orillo. Recuerden que cuando llego al otro lateral me tienen que quedar esos 4 que van a separar, para que se van a quedar aparte para el orillo, para que hagan una especie de marco. Bueno, me quedo tejiendo. Una vez que ya hicimos todos estos espacios para las florcitas, vamos a dejar en suspenso, aquí voy a hacer una cadenita y estiro este color. Giro, dejo por ahí mi lanita, que esta va a quedar en suspenso porque ahora vamos a rellenar con algún otro verde, porque como yo hice la base con verde clarito, bueno, voy a usar uno más oscurito para las hojas. Y vamos a hacer así. Bueno, acá con este verde más oscurito vamos a sujetar desde este punto, pero este punto en la próxima hilera lo vamos a tejer igual, pero desde aquí voy a sujetar la primera hoja porque el resto de las hojas se van a sujetar con un puente de cadenas, pero aquí tengo que sostener esta hojita que vamos a tejer, si no queda como suelta. Entonces, ahora cuando ustedes ven cómo lo hago, se van a dar cuenta.
Vamos a hacer una lazada como para tejer una vareta. Voy a pasar por delante de este arquito y voy a sujetar mi punto aquí, en este punto que hemos dejado libre. Ahí voy a pasar la aguja, ¿ven? Y tejo una vareta, pero no la cierro, la mantengo ahí, estiro. Nuevamente voy a esa cadenita que habíamos dejado, ese punto libre, y así vamos a tejer 3 varetas y las vamos a sostener en la aguja, no las vamos a cerrar, porque con esta cantidad de varetas vamos a formar la hojita, la primera. Una vez que tenemos las 3, ahora sí tomo una lazadita y cierro, ajusto con una cadena. Y voy a hacer un puente de 3 cadenitas. 1, 2, 3. Lo voy a enderezar un poco para que puedan ver. ¿Ven? Aquí ya hicimos la primera hojita. Que esta la sujetamos aquí con este puntito que habíamos hecho, el puntito bajo ahí. ¿Ven? Ahora voy a volver a repetir este punto en el mismo espacio, o sea, en este huequito. Entonces, ahí paso mi aguja y otra vez repito ese punto. 1, 2 y 3. Cierro, ajusto y terminé el grupito que sería para un tulipán. Son las hojitas. Ahora, de aquí hasta nuevamente empezar con las hojas, tengo que hacer un puente de 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y otra vez trabajo, ya no la voy a sujetar aquí arriba. Simplemente voy a trabajar esas 2 hojitas en esta cadenita, en este punto libre que habíamos dejado. Y va de nuevo, se repite lo mismo. 1, 2 y 3. Hice la primera hoja de este segundo tulipán. Cierro, ajusto y hago 3 cadenitas al aire. Y ahora voy a preparar la segunda hojita en el mismo espacio. Ahí 1, 2 y 3. Otra vez cierro, ajusto y ya tengo las 2 hojitas. Vuelvo a separar con 4 cadenas y se reinicia. Pero lo voy a poner sobre la mesa para que ustedes puedan ver. Lo dejo ahí para que ustedes puedan ver cómo se van a ir formando. Ahora están sueltitos, pero luego a medida que vamos avanzando con las hileras, esto lo vamos a ir acomodando. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Cuando llegamos al último, hacemos lo mismo que hicimos con esta. Con un puntito bajo vamos a sujetar la última hoja aquí, con un puntito bajo. Y luego se hace un nudito y se corta este color verde porque ya hemos formado lo que sería la parte de las hojas. Así que me quedo tejiendo estas 2 que faltan y corto la hebra. Acá tengo ya las hojitas y ven, yo sujeté ahí con un puntito bajo. Entonces, acá están sueltitas. Vamos a tomar el color que quisiéramos hacer los tulipanes. Bueno, acá el tulipán lo vamos a agarrar desde aquí, miren. Desde este puntito que está justo sobre las hojitas, de ahí voy a sujetar el primero. Y luego nos va a pasar lo mismo entre una flor y la otra. Vamos a tener que separarlos con un puente de cadena. Entonces, para el tulipán vamos a tejer dentro del arco el puntito bajo solo para sostener aquí. Pero vamos a saltar dentro del arco y tejemos un punto bajo, 3 varetas. Acá va 1, 2, 3. Una cadenita al aire, otra vez bajamos con los mismos puntos, 3 varetas y un punto bajo. Así que miren qué fácil que es, pero vale la pena. Bueno, acá me falta el punto bajo, ahí está. Listo el casi tulipán, porque todavía no, todavía tenemos que terminar de armarlo. Ahí está. Ahora voy a hacer ese puente de 4 cadenitas.
Ahí. 1, 2, 3, 4. Y salto directamente dentro del arquito. Y acá comienzo el punto bajo y las 3 varetas. ¿Bien? Así que les cuento que esto es fácil. Ahí, 2, 3. Cadenita. Y otra vez las 3 que vienen para este lado y el punto bajo. Así que miren qué fácil y qué lindo que es. Bueno, me queda terminar esos 2 que me faltan. Bueno, así les va a quedar la florcita y las hojas todo sueltito, que esto van a decir, ¿qué es esto? Por Dios, no. Ahora vamos a empezar a armar de a poquito esta guarda, miren qué linda que va a quedar. Vamos a levantar, volvemos otra vez al color de fondo. Acá termino de levantar una vareta y tejo las 4 de orillo. Y acá el cuarto punto lo voy a tejer donde yo les decía que sujetamos la hojita, que ya hay un punto ahí, pero no importa, lo vamos a tejer igual ahí al de orillo. Ahora, acá nos vamos a encontrar con la cadenita que habíamos dejado para hacer ese espacio y tejer todas las hojitas, todo lo que venía en esta ventanita. Este lo recupero. Tejo una vareta y voy a tejer el próximo punto. Luego de la ventanita que tenemos ahí, tejo el que viene. Recupero. Se me estaba enredando este verde, ahí, atrevido. Y va de nuevo. Ahí está. Parece Sandra, cabeza dura. Cabeza dura de ese verde oscuro se me viene. Bueno, ahí tejo. Ahora, todo esto de la flor todavía va a quedar así como sueltito, no pasa nada. Pero vamos a tomar una lazada y vamos a tejer los 4 puntos que nos van a quedar del lado de adelante. ¿Por qué? Lo voy a mostrar de nuevo. Este que está al lado de la ventanita lo tejemos en la parte de atrás. Este que está al lado de la ventanita también lo vamos a tejer en la parte de atrás. Entonces nos quedan los 4 puntos centrales. Estos 4 puntos centrales los vamos a tejer abrazando las 2 cadenitas. Ahí voy. Tomo lazada, coloco las cadenas por detrás y voy a buscar estos 4 puntitos. Acá voy a tejer uno, dejando esos 2 puentecitos de cadena del lado de atrás del tejido. Acá voy a tejer el otro. Ahí. Van 2. Recuerden que son 4. De esos 6 que teníamos al principio entre una flor y la otra, o entre la ventanita que dejamos y la otra. Y aquí tengo el cuarto, porque este lo voy a tejer del lado de atrás. Ahí está, ¿ven? Entonces, escondimos esas cadenitas, nos van a quedar por detrás, ¿ven? Ahora, tomo lazada y me vuelvo atrás y tejo. Este que me quedó libre, el que está bien pegadito a la ventanita, esperen que lo voy a apoyar un poco, ahí. Este punto, porque estamos recuperando los puntos, si no, nos van a faltar. El de la ventanita, que era una cadena que dejamos al aire. Y otra vez el que está al lado de esa ventanita, ese huequito que dejamos. Recuperé los 3. Giro esto hacia atrás y empiezo a tejer estos 4 centrales, pero mandando para atrás las 2 cadenitas, esos 2 puentes de cadena. Ahí tejí uno, el segundo, el tercero y aquí va el cuarto. Voy a estirar un poquito y les voy a mostrar. ¿Ven? Entonces, así vamos abrazando cada uno de estos puntos. Miren cuánto relieve. Y por detrás nos van a ir quedando esas cadenitas. ¿Ven?
ahí recuperamos esos 3 puntos que están aquí y los 4 que van en el centro. Así vamos a ir formando y haciendo el fondo de lo que serían estas flores. Miren qué belleza, todavía falta una hilera más para sujetar bien esos tulipanes, pero por el momento nos quedamos a cubrir y a recuperar todos estos puntos que están por detrás y por delante. Ahí está. Bueno, ahora me quedo tejiendo porque ya les expliqué cómo tomarlos. Este quizás el que está más escondido, porque es justo el cruce de adelante hacia atrás, pero ahí está. Miren qué belleza, recuperamos todos los puntos. Ahora vamos a regresar todo con varetas, así que giramos el trabajo, así se ve de atrás. Les tienen que quedar estas cadenitas ahí. Giramos y volvemos simplemente con una hilera de varetas. Nada más. Todavía no sujetamos la florcita, así que me voy a quedar tejiendo porque esto es más que fácil. Terminamos de completar ese marco que necesita la flor y ahora sí vamos a sujetarlo. En esta hilera, otra vez con varetas, pueden ser medias varetas o punto bajo, tejemos los 4 de orillo. Voy a soltar un poquito de hebra. Y cuando vamos a tejer este que sigue después del cuarto punto de orillo, ya directamente sujetamos también el tulipán. Ahí pasamos esa cadenita que habíamos dejado, bueno, vamos a pasar por ahí y pinchamos el punto que continúa. Ahí tejemos la vareta. Y ahora tejemos los que van en el medio, que son 6. Les voy a mostrar, este lo tejí envolviendo toda la vareta, pero en este, por ejemplo, solamente tomé la hebra de atrás, que también lo pueden hacer si quieren. Entonces les muestro cómo queda. ¿Ven? Ahí, donde estaba la cadenita, solamente tomo la hebra de atrás, ahí, y paso para hacer la vareta. También lo pueden tomar así, lo pueden tomar entero o lo pueden tomar así, que viéndolo me parece que queda bonito también así, ¿sí? Bueno, ahora lo voy a tejer porque si no me va a quedar uno y uno, pero les explico cómo lo pueden hacer también. ¿Bien? En vez de envolver todo así por debajo, simplemente pueden tomar solo una hebrita de atrás de esa cadenita y también queda bonito. Son pequeños detalles que bueno, se pueden compartir, podemos compartir, hay que probar, ver qué nos gusta más, cómo queda. También va a depender del material. Aquí tengo 5, 6. Y así me voy a quedar a terminar toda la hilera. Eso es todo con esta guarda preciosa que la podemos emplear en un montón de trabajitos. Me quedo a terminar. Belleza estos tulipanes, espero que les guste, que prueben, que practiquen, la verdad que hermoso, hermoso. Les dejo un beso y nos estamos viendo en otro tutorial. Besitos, chao.